En la carta a los Romanos capítulo 2, Pablo parece descartar que el pacto mosaico tenga verdadero valor, arguyendo que este no da a los judíos ninguna ventaja real con respecto a los gentiles. En otras palabras, en su deseo de equilibrar las reglas del juego entre los judíos y gentiles, Pablo parece haber criticado injustamente a los judíos, concediendo a los gentiles un crédito excesivo. ¿Es Pablo culpable de recrearse un ataque injusto contra la religión judía? Inmediatamente después de la intro estaremos comentando este controvertido y polémico texto de Romanos 2:17 en adelante. No te alejes. La gran aventura de las letras en el tiempo. El saber de letras. Los eruditos han concedido mucha atención en esta cuestión en la última década y han llegado a conclusiones muy distintas. Ciertamente algunos han decidido que Pablo deforma la situación para hacer que el cristianismo parezca superior al judaísmo, pero creemos que la polémica de Pablo en el capítulo 2 puede justificarse en un contexto si consideramos lo siguiente. Aunque nunca lo afirma con detalle, Romanos 2 indica claramente que Pablo sí niega que los judíos puedan ser salvos a través del pacto mosaico. Hemos de recordar que el punto de vista que ataca es la excedida convicción entre los judíos de que su salvación estaba prácticamente garantizada por el mero hecho de ser judíos. Además, en el tiempo de Pablo, la identidad judía se vinculaba de manera creciente a la ley de Moisés. Incluso la circuncisión, aunque instruida mucho antes de que la ley fuera entregada a Israel, estaba ligada en el pensamiento judío a la obediencia de esta. De modo que, al señalar que la circuncisión carece de valor si no se obedece la ley, Pablo está negando de hecho que el pacto mosaico pueda salvar. Esto es de vital importancia tener en mente que en este capítulo Pablo no dice nada sobre los judíos que no diga sobre los gentiles. Pablo no es antisemita, sino antihombre natural. Cuando se entiende realmente el pacto mosaico frente al cambio que se produjo en la historia de la salvación con la venida del Mesías, se hace evidente que los judíos no son distintos de otras personas en materias de salvación. Sin duda, Pablo invierte mucho más espacio para hablar de los judíos que de los gentiles. Pero esto se debe a que el lugar especial que ocupan los judíos en la historia, como al pueblo escogido, les daba una razón mucho más sólida que a los gentiles para creer que no necesitaban el evangelio. Su preocupación en general es ayudar a los cristianos romanos y a nosotros a entender la razón del por qué los judíos necesitan a Cristo tanto como los gentiles. Pero hemos de considerar de nuevo este argumento en vista de algunas importantes corrientes culturales de nuestro tiempo. El horror del Holocausto ha planteado importantes motivos para analizar de nuevo las relaciones. Muchos judíos culpan a los cristianos del Holocausto y los cristianos se han preguntado acertadamente si tal acusación es justificada o no. Afirman que el Holocausto no fue culpa de los gentiles en general, una parte de los cuales pretendía ser cristianos o reconocía formar parte de la herencia cristiana. Según este pensamiento, el exterminio judío fue más bien culpa de la fe cristiana en sí, al menos como se la entiende tradicionalmente. Conforme a ello, el propio Nuevo Testamento sería intrínsecamente antisemita, ya que niega validez a la fe judía y esta es inherente a la identidad de su pueblo. Según esta línea de pensamiento, la Iglesia cristiana solo podría evitar el antisemitismo, abandonando su fe o reinterpretando radicalmente el Nuevo Testamento. ¿Es Romanos 2 realmente antisemita porque desafía el concepto de salvación de los judíos? ¿Cómo deberían los cristianos responder a sus amigos y vecinos judíos en vista de Romanos 2? Don Hagner establece una útil distinción entre antisemitismo y antijudaísmo. El primero es un odio irracional hacia la nación o pueblo judío, mientras que el segundo sería oposición a la religión judía como expresión válida de verdad. A pesar de algunos ingeniosos intentos de argumentar en sentido contrario, el Nuevo Testamento es ciertamente antijudaico. Es decir, rebate la pretensión de que en el Antiguo Testamento las personas pueden encontrar la salvación eterna dentro de los límites establecidos por Abraham, Moisés, los profetas y la Torá. Romanos 2 es uno de los pasajes que dejan clara esta situación. Ni la circuncisión como señal del pacto, ni la ley como su centro pueden redimir a un judío del juicio de Dios. Solo el Evangelio de Cristo es capaz de hacerlo,
pero por consiguiente no hemos de permitir que se tache a los cristianos de antisemitas. Los cristianos no detestamos ni despreciamos al pueblo judío, aunque estemos convencidos de que su religión no les ofrece verdadera salvación. Ni tampoco detestamos a los árabes porque no creamos que el Islam salve, o a los indios porque cuestionamos la validez del hinduismo, o a los secularistas porque no creamos que el materialismo sea la respuesta última a la vida. Sin embargo, hemos también de reconocer que el antisemitismo acecha a la vuelta de la esquina, especialmente cuando consideramos equivocadamente pasajes como Romanos 2. Hemos de sacar la misma conclusión que el propio apóstol adopta de su exposición, que el pueblo judío no puede salvarse por su propia religión y tiene necesidad de escuchar y responder al Evangelio. Nunca deberíamos transigir en esta cuestión. El saber de letras. Hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, concluyendo que también hemos de evitar cualquier indicio de triunfalismo cuando afirmamos estas cosas. Cuando entendemos correctamente el argumento de Pablo, reconocemos que nuestra situación es por naturaleza igual de difícil que la de los judíos. Nos encontrábamos encadenados por el pecado y éramos impotentes para salvarnos a nosotros mismos. Sin embargo, siendo como es nuestro rescate un asunto de la gracia de Dios, no podemos atribuirnos ningún mérito al respecto. Ya para despedirnos, queremos dar un gran saludo a cada uno de ustedes que se han unido a las letras en el tiempo junto a nosotros. Les enviamos un fuerte abrazo y les animamos a continuar con nosotros cada semana. Cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.